Listo. Buenas noches con todos. Mi nombre es Raúl Jacinto. Soy el ingeniero Raúl Jacinto, especialista en temas de residuos sólidos a nivel de gobiernos locales. He estado en MINAM, en OEFA también, en SENACE también, ¿no? O sea, digamos, en el organismo que fiscaliza y en el que evalúa, y en MINAM, que normalmente da las normas, ¿no? Aparte de otras labores propias que tiene. Y asimismo he estado un poco, digamos, en cancha, es decir, en el gobierno local, una ciudad grande de Lima. En Lima todas las ciudades son grandes. Entonces, me acompaña la experiencia y espero que también recibir su participación, ¿no? Cualquier participación es bienvenida, cualquier pregunta es bienvenida, ¿no? Estamos acá para aprender, ¿no? Y vamos a empezar, vamos a hacer el tema de instrumentos de gestión ambiental en residuos sólidos, pero vamos a empezar con la legislación, ¿ya? En el tema de residuos sólidos, como muchos temas, todos los temas ambientales básicamente, están limitados por la ley, ¿no? Entonces, como están limitados por la ley, tenemos que conocer de todas maneras la ley desde el enfoque práctico, digamos, ¿no? Porque las leyes de residuos sólidos son leyes, básicamente técnicas, ¿no? Que nos describen las operaciones y nos ponen ciertos límites para las operaciones, ¿no? Y como vamos a ver más adelante, ya la ley 1278 y el decreto supremo 014 nos hablan de algunos instrumentos de gestión ambiental, de los cuales tenemos dos, ¿no? Entonces tenemos instrumentos del CIA, así lo llamamos, después vamos a explicar bien por qué, y complementarios al CIA, ¿no? Entonces, ese tema es algo que debemos prestar atención porque siempre es motivo de duda, ¿ya? Y antes de comenzar, quiero dejar en claro pues que no vamos a hacer una clase de residuos sólidos, no solamente la parte legal, porque lea el armazón a los instrumentos de gestión ambiental. No vamos a entrar al detalle de las operaciones de residuos sólidos. Por lo tanto, tampoco vamos a entrar a hacer la disquisición entre residuos sólidos municipales, es decir, los de la ciudad, con no municipales. Vale decir, los residuos sería de la industria, ¿no? La industria, minas, petróleo y todo lo que no sea domiciliario, pero sí lo vamos a mencionar en cierto momento porque vamos a necesitar de instrumentos de gestión ambiental incluso para la industria, ¿no? Incluso para la industria necesitamos, por lo tanto, tenemos que tener vamos a nombrarlo, digamos, no vamos a entrar en detalle, ¿no? Pero sí vamos a nombrar, ¿no? En qué momento y en qué punto se necesita, ¿no? Y quienes estén en industria de repente ya estén, si algunos pueden estarlo, ya más o menos van a saber de qué se trata, ¿no? Permítanme presentar para iniciar la clase. Vamos a empezar acá, ¿no? Entonces, vamos a empezar el módulo de instrumentos de gestión ambiental en materia de residuos sólidos, ¿no? Vamos a darle un poquito de intro para saber por qué, ¿no? O sea, ¿dónde es que se acomoda esto, ¿no? Nosotros sabemos que ahora, a la fecha, sabemos que todo proyecto de inversión, y estamos hablando de que estos son proyectos de inversión, los domiciliarios normalmente son proyectos de inversión del Estado y los centros de valorización, etcétera, que están fomentados por el mismo Estado, dicho sea de paso, son privados, muchos son privados la mayor parte de las veces, algunas veces también son manejados por los municipios. Entonces, un poco de esto vamos a ver, ¿no? Entonces, como les comenté, soy el ingeniero Raúl Jacinto, vamos a hacer un poco la base, ¿no? La base para la gestión de residuos sólidos siempre es el decreto legislativo 1278, el reglamento que es el decreto supremo 014 de 2017 MINAM, y las modificatorias tanto del reglamento como de la ley, ¿no? La ley también ha sufrido un par de modificatorias, acabando en la ley, el último modificatorio de la ley 32212, la cual vamos a ver con detalle, porque nos va a ilustrar algunas cosas que queremos, ¿no? Ahora, quiero que se entienda que en materia de residuos sólidos, quienes vayan a trabajar o estén trabajando en materia de residuos sólidos, tenemos dos campos de acción bien definidos, que son o serían, sería básicamente, eh, s- perdón, no estoy compartiendo, disculpa. Voy a empezar a compartir, disculpa. Ah, ah. ¿Me confirma si se puede ver ahora? Sí, Sí, profesor, sí sí se se ve. visualiza. Listo, ok.
Entonces, quienes trabajan en residuos sólidos tienen dos, vamos a cortar el video, ¿no? Tienen tenemos dos alternativas, ¿no? Una es trabajar en el Estado, o sea, trabajar en residuos sólidos municipales, y otra es trabajar en el tema, en el tema privado, ¿no? En el tema privado, básicamente industria, petróleo, construcción y toda una serie de actividades de índole privado, ¿no? Que puede incluir, que puede ser incluso recuperación, valorización eh, de RAE, por ejemplo, ¿no? Valorización de RAE, de neumático. Hay diferentes líneas, ¿no? Entonces vamos a ver en dónde es que encajamos, en dónde aplica la ley y en dónde no aplica, ¿no? Bien, entonces empezamos. Instrumento de gestión ambiental de residuos sólidos, ¿no? Agradeciendo la confianza a la institución, ¿no? Por permitirles enseñar. Como le digo, cualquier comentario pueden hacerlo por el chat, ¿no? Y cualquier pregunta también, que va a depender bastante de las áreas, ¿no? Cada área es distinta, ¿no? Entonces vamos a ver aproximadamente el marco normativo, el decreto legislativo 1278, que es la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, el reglamento, modificatorias, instrumentos de gestión ambiental, tanto del CIA y complementarios que son aplicados a residuos sólidos. Vamos aclarando que vamos a empezar por los complementarios, lo del CIA lo vamos a hacer después, porque son más conocidos, quizá más estructurados. Vamos a empezar por los complementarios. ¿Qué metodología usamos para elaborar e implementar estos instrumentos de gestión ambiental? Que es el tema básicamente sistemático. ¿Quién lo hace también? Lo dice la ley. ¿Qué rol tiene la autoridad competente, ¿no? El MINAM, OEFA, los gobiernos locales, ¿no? Básicamente la provincial. SENACE también, SENACE como gran actor o actor digamos, al cual la segunda generación de normas que son referidas a la evaluación digamos, está recibiendo las competencias y los sectores, ¿no? Que son los ministerios, ¿no? Y por ahí vamos a ver un caso práctico de instrumento de gestión ambiental para un ente privado, ¿no? Para un ente privado, que a veces que también es de nuestro interés, ¿no? Bien, dentro del desarrollo del curso, como ustedes saben, pues una presentación a veces satura demasiada letra, ¿no? Tenemos algunos siglas clásicas, ¿no? O abreviaturas clásicas, ¿no? Como IRS por infraestructura de residuos, que esto vamos a usar bastante, ¿no? Instrumento de gestión ambiental, que es bastante conocido. IDF, que es una infraestructura de disposición final, que vamos a darle su mirada. Área degradada, valorización, lo que es OEFA, un poco el plan integral, el gobierno local normalmente acá es a nivel de provincial, IGAC, que es un instrumento de gestión ambiental correctivo. Ya dijimos que tenemos instrumentos del CIA y complementarios, ¿no? Vamos a ver cómo lo ubicamos, residuos sólidos municipales, etcétera, ¿no? Bien, antes que nada siempre comienzo un poco llamando la atención, ¿no? En el Perú, aun cuando no tenemos esta información, no está actualizada, producimos más de 20.000 toneladas al día, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea de llamar la atención? No, la idea de llamar la atención es, no la cantidad, ¿no? La cantidad una la puede calcular, ¿no? Que es básicamente el producto de la población por un GPC, ¿no? Que es un indicador bastante conocido, bajo la teoría de que cada persona genera no sé, 0,70 kilogramos, digamos, ¿no? Y entonces tenemos 20.000 toneladas al día, ¿no? Tenemos justamente acá tenemos el problema, ¿no? Mucho de los, este, de los residuos sólidos no van a relleno sanitario, quizá va a la mitad. En Lima quizá va el 95%, en provincias va menos, ¿no? Entonces ahí hay una brecha, ¿no? Lo que en el Estado se llama brecha, un déficit, ¿no? Que debe ser proveído mediante inversión pública, ¿no? Un déficit, así como hay la brecha, no sé, en anemia, como hay la brecha en seguridad, como hay la brecha quizá en vivienda, como hay la brecha en provisión de servicios de saneamiento, también hay una brecha en recolección, en disposición final, ¿no? Cuando hablamos de relleno sanitario estamos hablando de disposición final, ¿no? No estamos hablando de que no se pueda recoger los residuos sólidos, se pueden recoger, es fácil recoger, ¿no? Lo difícil es encontrar dónde disponer. A raíz de esto, eso va a ser en la tercera clase, vamos a ubicar uno de los últimos reportes de OEFA en donde nos indica que
qué es lo que, qué es lo que, este, cómo vamos, digamos, ¿no? En tema de área degradada por residuos sólidos, ¿no? Debe ser un mapa dinámico que, bueno, lo voy a dejar, es un enlace, es público por lo demás, pero le vamos a dar una mirada, ¿no? Eso va a ser en la tercera clase. ¿Y por qué lo vamos a ver? Porque eso tiene que ver también con lo que estamos viendo ahora, ¿no? Porque a raíz de este problema, el Estado plantea diferentes soluciones, ¿no? Pero que generan a su vez necesidad de otros instrumentos, herramientas, ¿no? Entonces, si nosotros vemos acá este cuadro está basado, no está muy actual porque ahora hay otro tipo de información en el CINIA, está basado, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver que si bien en el Perú hablamos que por año, ya no por año, no, ya no por día, sino por año, se produce alrededor de 8 millones de toneladas, ¿no? Alrededor de 8 millones de toneladas, como ustedes pueden ver en las barras azules, ¿no? 8 millones de toneladas. También pueden ver en las barras color naranja cuánto se recolecta, ¿no? En 2020 se recolectaban 4 millones, es decir, la mitad, ¿no? Entonces hay una brecha gigantesca, exactamente 3.600.000 para el 2020, ¿no? Y la verdad que no encontré información de este tipo, ahora varía un poco el tipo de información, ¿no? Entonces hay una brecha gigantesca. Esta brecha que origina áreas degradadas, o comúnmente conocidas como botaderos, quizá, y no me dejo mentir porque durante mi trabajo en el MINAMPO he visto, ¿no? Botaderos en Chiclayo, en Trujillo, en Arequipa, y en Lambayeque, ¿no? En ciudades grandes del Perú, no estamos hablando de pueblitos pequeños, ¿no? En ciudades grandes, botaderos, ¿no? Es todo un problema ambiental, social, ¿no? También social, porque donde hay un botadero pues van los recicladores, etcétera, ¿no? Hay una brecha, ¿no? Y luego vamos a ver, antes ya de empezar, vamos a ver un gráfico que quisiera que ustedes lo valoren, ¿no? Entonces, para poner todo en su justa dimensión, ¿ya? Nosotros no podemos solamente decir o solamente ser técnicos y bueno, ya voy a valorizar y ya está, ¿no? Yo tengo información igual del CINIA, como le digo, no, si bien es cierto, no está pues súper actual, pero es una tendencia, ¿no? Entonces, ¿cuál es la tendencia? Fíjense la escala de la derecha, de la izquierda, perdón, de hasta 8 millones, que es lo que producimos, ¿no? La producción de residuos sólidos, ¿no? La producción de residuos sólidos. Y fíjense en la escala de la izquierda, ¿no? Y fíjense en la escala de la izquierda, ¿no? Perdón, en la escala de la derecha, ¿no? En la producción de residuos sólidos va en el orden de hasta 8 millones, ¿no? Hasta 8 millones. Sin embargo, vamos a dejarlo ahí nomás. Sin embargo, el reciclaje, la valorización, la llamada valorización, que tantas campañas amerita, que tanto habla, que tanta discusión a veces genera, va en el orden de 90.000. Estamos hablando de toneladas, ¿no? Con una escala en la izquierda de 8 millones y con una escala en la derecha de 90.000, ¿no? Que significa que cada año el porcentaje valorizado, y estas son cifras del MINAM, de acuerdo a los programas de segregación en la fuente, etcétera, informados previamente por los municipios, 1%, siendo generoso, no 1%. ¿No? Entonces, 1% es mínimo, ¿no? Entonces, tampoco nos podemos esperanzar en el tema del reciclaje, ¿no? O sea, siendo sincero, ¿no? O sea, no podemos decir, bueno, vamos a reciclar todo y con esto solucionamos. No, no es una solución por ahora, ¿no? No digo que sea malo reciclar, es obvio, ¿no? Simplemente que no es lo que debería, no es lo que debería ser. No es lo que no es lo que debería ser, ¿no? Entonces, no es lo que debería ser, al menos por ahora, ¿no? Más adelante quizá vayamos mejorando, ¿no? Bien, entonces, con esta llamada de atención, ¿no? Y esta llamada de atención es importante porque esta brecha me genera botaderos, ¿no? Y estos botaderos también ameritan un tema ambiental, ¿no? Un tema que se llama plan de reconversión, perdón, plan de reconversión o plan de recuperación de áreas degradadas, ¿no? Entonces genera otro trabajo adicional que también le vamos a dar una mirada por acá, ¿no? Bien, comencemos, ¿no? Entonces, tema de residuos sólidos siempre se basa, ¿no? En la ley y su reglamento, ¿no? Como creo que todos ya sabemos, cada ley tiene su reglamento, entonces la ley vigente, la ley de 2016, de inicio, me parece, la DL 1278, Decreto Legislativo 1278 llamado Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos o LGIRS, ¿no? El Decreto Supremo 014-2017, que es el reglamento, ¿no?
Valga comentar de que ni tanto la ley como el reglamento siguen vigentes. Han tenido modificatorias, sí, pero siguen vigentes, ¿no? Por lo tanto, desde un punto de vista, desde el punto de vista formal de los análisis técnicos, documentación que ustedes deban generar, etcétera, son los documentos bases, ¿no? De hecho, que hay, pues, modificatoria del reglamento, hay modificatoria de la ley, ¿no? Y por lo tanto, nosotros indicamos que deben considerarse las modificatorias, ¿no? Pero siguen vigentes, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de la 27314, que fue derogada y para términos prácticos no existe, ¿no? Entonces, la gestión integral de residuos sólidos, para decirlo en pocas palabras, es liderada en el Estado por el Ministerio del Ambiente, el cual promueve pues, la gestión integral y tiene tres prioridades, ¿no? Inicialmente, prevenir o minimizar, ¿no? En segunda instancia, valorizar, ¿no? Recuperar y valorizar, lo que sería reciclar también, ¿no? La valorización puede ser material, puede ser energética, ¿no? Puede ser energética, cualquiera de los dos es preferible, ¿no? Y la tercera opción o última es la disposición final en relleno sanitario, ¿no? Obviamente esto tiene que ser en condiciones sanitariamente adecuadas, ¿no? Ambientalmente adecuadas, lo cual significa rellenos sanitarios o si se trata de residuos peligrosos de relleno de seguridad, ¿no? O residuos no municipales de relleno de seguridad, ¿no? Entonces siempre tenemos que esta jerarquía de la gestión, ¿no? Primero, prevención o minimización, segundo, valorización y tercera y última opción, disposición final, ¿no? Ahora, ¿qué autoridades son competentes, ¿no? El ente rector del sistema de gestión de residuos sólidos es el MINAM, como ya lo hemos dicho, ¿no? Existen las autoridades sectoriales que regulan la gestión y manejo de residuos de su competencia, ¿no? El MTC, el MINAGRI, ¿no? El MINSA, Produce, el MINEM, etcétera, ¿no? Es decir, autoridad sectorial es autoridad ministerial, si se quiere, ¿no? Normalmente se le denomina sectores a los ministerios, ¿no? Luego, los gobiernos regionales, ¿no? Los gobiernos regionales coadyuvan, ayudan, ¿no? Pero este tema, por ejemplo, está evolucionando y a la vez se convierte en oportunidades porque los gobiernos regionales, como vamos a ver en el análisis de de la ley 32212, tienen un rol más activo, ¿no? Tienen un rol más activo porque están cerca, pues, a sus ciudadanos, a la provincia, digamos, y tienen la obligación, pues, como todo, ¿no? De participar, ¿no? Y le están dando un rol más activo, en especial en el tema de residuos sólidos de construcción y demolición, ¿no? Que es otro problema adicional, ¿no? Bastante grande también, ¿no? El tema de residuos sólidos de construcción y demolición, ¿no? Por un tema normativo, ¿no? Y luego tenemos los residuos sólidos municipales, que son los gobiernos locales, responsables de la gestión en su jurisdicción, cada distrito en su jurisdicción, y solamente el gobierno provincial tiene una jurisdicción especial que es en un distrito llamado cercado, en el centro, ¿no? En Trujillo será pues el cercado de Trujillo, en Arequipa el cercado de Arequipa, en Lima el cercado de Lima, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la jurisdicción provincial y la distrital, cada uno en su distrito, ¿no? Bien, como le digo, si tienen preguntas, las van formulando para ir aclarando, ¿no? El marco normativo, la DL 1278, que es la ley, el decreto supremo 014, que es el reglamento, la ley 290419, que es la ley de los recicladores, es importante, los recicladores son parte importante, el reglamento de la ley 249419, que es el reglamento de la ley de recicladores, el decreto supremo 005-2010, el decreto 001-2022 es la modificatoria al reglamento del decreto legislativo 1278 y el de la ley 29419, modificación al reglamento, ¿no? ¿Por qué es importante? Y lo vamos a ver, ¿por qué es importante? Es importante porque acá se está especificando algunas condiciones especiales para las infraestructuras, ¿no? Y para qué cosas son necesarias, ¿no? En este caso tenemos, por ejemplo, patio de estacionamiento, el tema de protección anti lluvia, etcétera, ¿no? Lo vamos a ver en ese momento, ¿no? Y por último, la ley 32212. La ley 32212 que presenta modificaciones al decreto legislativo 1278, sin anularlo, obviamente, sin derogarlo, pero ya es una modificación, que también lo vamos a ver en detalle, porque para el tema que estamos viendo de instrumentos de gestión ambiental nos compete, ¿no? Nos compete. ¿Qué nos dice la 32212, ¿no? ¿Y qué origina? ¿No? Entonces la pregunta también es ¿qué origina? ¿No? O sea,
por qué es relevante para nosotros. Cuando digo para nosotros, me refiero a nosotros en esta aula, en este contexto, ¿no? En el contexto de los instrumentos, ¿no? Entonces ya vamos a ver brevemente los aspectos que reguló la ley, la 1278 de la economía circular, valorización de residuos, ¿no? Entonces ya en el principio uno, por ejemplo, en el aspecto uno, la valorización de residuos, ¿no? Pero cuando yo digo valorización de residuos, entonces automáticamente surge la pregunta, ¿no? ¿Dónde? ¿No? ¿Y qué consecuencias tiene? ¿No? Entonces ahí ya vamos a ver un poquito, vamos entrando al tema, ¿no? En algún sitio, la respuesta sería, pues, en algún sitio, ¿no? Entonces la pregunta, ¿algún sitio necesita instrumentos de gestión ambiental? ¿No? Y la siguiente pregunta será, pues, ¿este sitio donde valorizamos residuos va a generar efluentes, va a generar emisiones, va a generar residuos líquidos o efluentes, perdón, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, ya ahí tenemos ya algunas preguntas, ¿no? Pues tema de material de descarte, que es un tema que que lo vamos a ver, se va a ver en la 32212 con mayor detenimiento. La creación de las empresas operadoras, que es algo que ya está vigente, ¿no? La sostenibilidad del servicio de limpieza, que también lo vamos a ver reiterado en la 32212, y dónde es que cambia la orientación de la disposición final. La reconversión de áreas degradadas, pues esto lo vamos a ver en dos documentos que posteriormente, bueno, eso no lo vamos a ver con detalle, pero sí le voy a presentar los documentos, el plan de reconversión y el plan de recuperación, que va a ser responsabilidad de ustedes, si es que ustedes llegan a trabajar en algún municipio que no tenga, por ejemplo, relleno sanitario. Si usted joven, participante, llega a trabajar en un municipio donde no tenga relleno sanitario, va a encontrar un problema adicional, área degradada, ¿no? ¿Qué hacer? ¿No? Obviamente, elaborar un plan de reconversión, es uno, o elaborar un plan de recuperación, dos. Ambos que son instrumentos de gestión ambiental complementarios, ¿no? Entonces, algo de eso vamos a ver también, ¿no? Y luego la clasificación anticipada para proyectos de infraestructura de residuos sólidos, ¿no? Esto está en el anexo 2, me parece, del decreto supremo 14, lo vamos a ver brevemente, ¿no? Porque esto es para infraestructura de residuos sólidos. Vamos a entender también qué es infraestructura de residuos sólidos, básicamente, que es un tema, digamos, es el tema a debatir, ¿no? ¿Qué es infraestructura? ¿No? ¿Y por qué es que necesita? ¿No? Bien, entonces tenemos acá el decreto legislativo 1278, la ley, ¿no? Y en el capítulo 7 de gestión y manejo, en gestión y manejo tenemos un capítulo 7, ¿no? Infraestructura para la gestión y manejo de residuos sólidos, ¿no? Se trata de esto, ¿no? Entonces, esa infraestructura, que es un conjunto de mecanismos, de dispositivos físicos, etcétera, siempre hay la probabilidad de que me genere, pues, pasivos ambientales, ¿no? Perdón, residuos, ¿no? Efluentes, residuos, emisiones, ¿no? Y entonces ahí es donde ahí es donde dirigimos, digamos, nuestros esfuerzos, ¿no? Esto obviamente esto de infraestructura se refiere tanto a municipales, como lo dice acá, como a no municipales, ¿no? No es solamente, por si acaso, no es solamente, ¿no? Entonces, no es solamente infraestructura para municipales, es también infraestructura para no municipales, ambos, ¿no? Por si acaso. Bien. Luego tenemos, bueno, lo otro, el régimen sancionador, etcétera, el 1278. Luego tenemos el decreto supremo 14, el reglamento, ¿no? Entonces, me fijo yo, entre otras materias, ¿no? Entre otras materias, tenemos gestión de residuos sólidos municipales y gestión de residuos sólidos no municipales, ¿no? Gestión municipales y no municipales, ¿no? Tal como hemos visto, ya tenemos el tema de valorización, ¿no? Entonces, el tema de valorización ya está presente, ¿no? Por lo tanto, la pregunta está presente, ¿no? O sea, ¿dónde lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué genera? ¿Qué impacto tiene, ¿no? Valorización, ¿no? Entonces, en este tema de valorización de no municipales, estamos, va a depender bastante de quién lo haga y dónde lo haga, ¿no? Es ahí donde estamos apuntando, en parte, ¿no? En parte, ¿no? Y también tenemos valorización de residuos sólidos municipales, que está hecho el tema del reciclaje común en convenio con los recicladores, por eso dijimos que los recicladores también tienen
son parte del sistema, ¿no? De gestión de residuos sólidos y por los centros de compostaje, digamos, de lo que sería un municipio, ¿no? Que es un tema que también lo vamos a ver, un tema un poco más menos tratado, digamos, en la ley, ¿no? Tratado de repente de una manera más suave, ¿no? Entonces, luego tenemos, ya acá, por ejemplo, en el Decreto Supremo hay un título solamente para infraestructuras, ¿no? Centros de acopio, que serían los sitios o infraestructuras de reciclaje, ¿no? Ahí, por ejemplo, hay dos. Ahora la ley nueva hace una discriminación de dos, ¿no? Hace una discriminación. Centro de acopio lo divide básicamente en centro de acondicionamiento o centro de valorización, ¿no? Acá tiene planta de valorización, transferencia, que no se usa mucho, y las famosas infraestructuras de disposición final, que son los rellenos sanitarios o rellenos de seguridad, ¿no? Que están detallados, ¿no? Luego tenemos otros, de acá lo que vamos a revisar es esto, ya por si acaso, es esto de acá, ¿no? La clasificación anticipada para infraestructura de residuos sólidos municipales, ¿no? Entonces acá vamos a ver que hay una clasificación anticipada, ¿no? Pero ojo que la clasificación anticipada, recordemos, funciona ¿dentro de qué? Dentro de los instrumentos de gestión ambiental preventivos, ¿no? Por eso es anticipada, o sea, antes de, ¿no? Si yo pretendo hacer algo y antes de hacer ese algo, yo lo clasifico, ¿no? Y como yo lo he clasificado, pues yo voy a, voy a otorgarle o voy a gestionar el instrumento de gestión ambiental que corresponda, ¿no? Entonces, pero eso lo vamos a ver también en su momento, ¿no? Luego tenemos esto no es necesario, ¿no? Entonces, ¿qué son residuos sólidos? Todos los residuos o desechos en fase sólida o semisólida, ¿no? También se puede considerar a lo que son líquidos y gases que van a ser desechados, ¿no? Y también algunos líquidos y gases porque debido a que sus características, a las características que tengan, no se puedan ingresar a los sistemas de tratamiento de fluentes, ¿no? Entonces, en ese caso también se consideran residuos sólidos, ¿no? Entonces, obviamente esos gases y líquidos tienen que estar en forma segura, ¿no? Entonces, la finalidad ya lo hemos visto, ¿no? Prevención, recuperación, esto también lo hemos visto. Los principios también lo hemos visto, lo que es valorización, ¿no? Entonces acá vamos a reiterar un poquito, entonces acá vamos a reiterar un poco, ¿no? Valorización de residuos sólidos, ¿no? ¿Dónde y cómo? Entonces la pregunta es dónde y cómo, ¿no? ¿Dónde y cómo? No es solamente dónde, ¿no? Sino también cómo se va a hacer, qué va a generar, y si es que algo va a generar, qué vamos a necesitar, ¿no? Esa es un poco la idea, digamos, ¿no? Es un poco la idea, ¿no? ¿No? Entonces, en lo que es municipales, en lo que es municipalidades, ¿no? Los municipios, y como le digo, lo vamos a ver, acá en los municipios ustedes van a tener hasta tres tipos de instrumentos de gestión ambiental, entre otros que puedan gestionarse, ¿no? Las áreas degradadas por municipios que no tienen relleno sanitario y las infraestructuras de disposición final, que serían preventivos, ¿no? Pero eso vamos a volverlo a ver, ¿no? Obviamente los municipios están a cargo de los residuos, etcétera. Entonces, ¿quién fiscaliza? ¿No? Estamos en el módulo infraestructura de residuos sólidos, ¿no? Perdón, instrumento de gestión ambiental para residuos sólidos, ¿no? Pero para residuos sólidos, tenemos varios aspectos, varias operaciones, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, por ejemplo, para la operación de barrido sería un poco ilógico que tenga pues una supervisión de nivel de OEFA, ¿no? Por una simple operación de barrido o recolección. Entonces, OEFA, ¿dónde interviene? Eh, como lo menciona acá, y por eso tenemos este tema, OEFA, ¿en dónde interviene? Interviene en los proyectos de infraestructura, ¿no? La infraestructura puede ser disposición final o eventualmente podría ser valorización, ¿no? Lo vamos a volver a ver, ¿no?
Entonces, y también a las empresas operadoras de residuos sólidos. Entonces, OEFA fiscaliza, como es obvio, pues, ¿no? A las empresas operadoras de residuos sólidos les pide que actúen de acuerdo a la norma, que reporten los residuos, etcétera, ¿no? Entonces, también que fiscaliza el tema de los proyectos de reconversión. Pero que cuando hablamos de proyectos de reconversión, ¿qué es? Reconversión y recuperación de área degradada, ¿no? Esto básicamente es el Estado, ¿no? La provincial supervisa, fiscaliza, sanciona, ¿no? Los residuos en su jurisdicción. Recordemos que dijimos que la jurisdicción es el cercado, ¿no? Para lo que es para lo que es el servicio de limpieza, ¿no? Prestación de servicios de residuos, ¿no? Obviamente a las empresas operadoras, ¿no? ¿Qué no supervisa la provincial? La EFA provincial, ¿no? Estamos hablando de la EFA provincial, entidad de fiscalización provincial, ¿no? Las infraestructuras de valorización. ¿Por qué? Porque esto es OEF, ¿no? Entonces, todo lo que es, ya estamos viendo acá, todo lo que es valorización es OEFA, ¿no? Y esto nos debe llamar a reflexión, ¿no? Entonces, si yo hago valorización, yo tengo que tener claro que voy a ser supervisado por OEF, ¿no? Entonces, y obviamente es un análisis beneficio-costo, ¿no? Si voy a poder cumplir todas las condiciones que me pide la ley, voy a hacer pues una verdadera valorización, una actividad económica, ¿no? Con rentabilidad, etcétera. Pero si no voy a cumplir, es preferible un poco dejar de lado, ¿no? O sea, es una decisión de índole estratégica, ¿no? Y para eso estamos acá, ¿no? Entonces, la valorización o EFA, ¿no? Obviamente, si alguien hace un relleno sanitario privado, digamos, es obvio que va a ser fiscalizado por EFA, ¿no? Pero incluso la valorización es por cargo de OEFA y vamos a ver que hay determinadas condiciones que tienen que cumplirse, ¿no? Determinadas condiciones que tienen que cumplirse y lo vamos a ver en los casos prácticos que vamos a ver la supervisión a una empresa que hace reciclaje de aceites y a una empresa que hace, me parece, compost, ¿no? Esos son los casos prácticos que vamos a ver, ¿no? Entonces, igual, ¿no? Entonces, la provincial no hace eso porque es función de OEFA, ¿no? Y la distrital supervisa, fiscaliza, sanciona todo lo que es residuos de residuos sólidos en su competencia, ¿no? En su distrito y a los recicladores, ¿no? Y el tema de residuos de demolición demolición o remodelación, ¿no? O los famosos residuos de construcción, pues a nivel de casa, ¿no? No a nivel de edificio, etcétera, porque eso ya tiene otro nivel, digamos, otro ente que lo controla, ¿no? Luego tenemos el tema del financiamiento, ¿no? Este tema, por ejemplo, del financiamiento, ¿de dónde surge? ¿No? Solamente lo vamos a comentar brevemente. ¿De dónde surge? Surge de las múltiples quejas que hay por el cobro de la tarifa de residuos sólidos, ¿no? La tarifa de residuos sólidos se llaman arbitrios, ¿no? Los arbitrios, ¿qué son? Son una contraprestación. ¿Qué significa contraprestación? ¿Y por qué es un impuesto diferente, ¿no? Cuando usted compra algo, ¿no? Si usted va y compra una botella de gaseosa, en esa compra está inmersa un impuesto que se llama IGB, Impuesto Federal a las Ventas. Ese es un impuesto indirecto, ¿no? Entonces, no, usted no le va a ir a decir al Estado, mira, yo he comprado una gaseosa y el IGB es tanto y yo necesito que me devuelvas o me prestes algún servicio o me lleve la botella. No, es un impuesto indirecto, ¿no? Servirá para los sueldos de servidores del Estado, obras, etcétera. Pero en cambio, las municipalidades cuando hacen el servicio de recolección de residuos sólidos, y acá todavía hay un campo todavía muy fértil para la discusión técnico-legal, que vamos a ver después, cobran arbitrio, ¿no? Y esos arbitrios se llaman contraprestación, ¿no? Y ese tributo especial que se llama, me parece, tasa, ¿no? Es un arbitrio, es solamente contra la prestación del servicio, ¿no? Entonces, como la gente no pagaba mucho, la ley ha habilitado, no la 278, sino la 322, que las empresas lo cobren a través, por ejemplo, de la empresa de luz, ¿no? Bajo la premisa, ¿cuál es la premisa, no? De que si alguien no paga los arbitrios, porque no paga el recibo de luz, le van a cortar la luz, ¿no? Es una forma, es un apremio, digamos, que estaba prohibido por una ley expresa que ha sido vulnerada, digamos, que lo vamos a ver más adelante, para que se puedan cobrar los arbitrios, ¿no? Y luego, obviamente, para temas ya esto es para quienes trabajan pues netamente en el Estado, ¿no? Hay obras por impuestos,
o asociaciones públicas privadas para el tema de residuos sólidos, ¿no? Pero eso no es algo que vayamos a ver ahora, ¿no? Eh, Luego, el tema de la CORS es ampliamente conocido, ¿no? Y acá quiero detenerme, ¿no? Entonces, acá ya hay un tema para quienes trabajen en gobiernos locales, ¿no? Gobiernos locales, provinciales, ¿no? Donde no haya relleno, ¿no? Entonces, ya acá tenemos la posibilidad de recuperar áreas degradadas o botaderos, de parte de la municipalidad, que son los que lo administran, ¿no? Y tenemos dos herramientas, ¿no? Que en sentido estricto pues son instrumentos de gestión ambiental, ¿no? Uno es un plan de reconversión y uno es un plan de recuperación, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el plan de reconversión pretende que se siga haciendo disposición final. ¿Por qué? Porque pretende convertir, digamos, sino convertir el área degradada en un relleno sanitario, ¿no? Entonces, comúnmente lo que se reconvierte es un área que haya sido construida con un expediente técnico, que tenga pues manejo lixiviado, captura de gases, ¿no? Impermeabilización de bases y taludes, ¿no? Entonces, en este caso se puede hacer reconversión cuando se ha hecho con un expediente técnico, ¿no? Ejemplo de un área que haya sido reconvertida en tumbas, ¿no? Hay un relleno sanitario que está justo al lado de un botadero, ha sido hecho por reconversión, ¿no? Mientras que recuperación es sencillamente la remoción, que es bastante compleja, o la confinación de los residuos sólidos. Confinar los residuos sólidos básicamente significa pues enterrarlo, ¿no? Y habilita implementar celdas transitorias si uno hace la recuperación, ¿no? Entonces, eventualmente se puede incluir actividad de valorización energética, ¿no? Es un poco más complejo, ¿no? Entonces, lo que es recuperación básicamente es confinar los residuos, ¿no? Y como ustedes podrán ver, tanto el plan de reconversión como el plan de recuperación son instrumentos de gestión ambiental complementarios, ¿no? Básicamente tienen categoría de instrumentos de gestión ambiental complementarios, pero son única y exclusivamente para este tipo de infraestructuras, ¿no? Se consideran infraestructuras, ¿no? Por si acaso, aunque suena un poco raro así, pero se considera infraestructura, ¿no? Entonces, luego tenemos el plan de minimización y manejo de residuos sólidos, ¿no? Este tema lo vamos a ver también después, no con detalle, porque no corresponde, pero sí lo vamos a ver un poquito después. ¿Por qué? Porque tiene una razón de ser. ¿Dónde tiene una razón de ser el plan de minimización y manejo de residuos sólidos? En lo que es residuos sólidos no municipales, ¿no? Entonces vamos a ver también algo que nos compete, ¿no? ¿Qué nos compete? ¿Qué es de nuestra competencia acá? Que el plan forma parte del instrumento de gestión ambiental, ¿no? No, obviamente no dice que si es del CIA o complementario, simplemente minimización y manejo forma parte del instrumento de gestión ambiental, ¿no? Entonces, ese tema de cajón lo vamos a ver, lo vamos a discutir, ¿no? Luego ya tenemos el tema de APL, Acuerdo de Producción Limpia, ¿no? Cuya idea es mejorar las condiciones mediante las cuales se realizan pues, las actividades, ¿no? Para prevenir o minimizar los residuos sólidos, ¿no? Entonces, esto son acuerdos que se establecen con las empresas productoras para, mediante diseño, poder, poder perdón, mediante diseño, disculpen. ¿Se está viendo la presentación o no? ¿Me informan? Sí. Sí, ¿no? Ya, bien, disculpen. ¿No? Entonces, mediante diseño la idea es producir menos residuos, ¿no? Entonces, la producción limpia es básicamente tratar o intentar de que haya menos residuos, ¿no? El tema de minimización también es una estrategia que debemos estar presentes, que quienes manejamos residuos sólidos obviamente estamos presentes con eso permanentemente. El tema de reducción en la fuente significa pues cambiar de envases, cambiar a envases más reciclables, a envases de más cantidad, a envases retornables, hacer convenios de retorno de envases, etcétera, ¿no? Entonces, hay
muchas formas es un tema ya de ingeniería neta del momento, en la cual pues el ingeniero ambiental, entre otros, juega pues un rol importante, pero también hay todo un conjunto de profesionales que trabajan en este tema, ¿no? Luego las competencias. ¿Sí? Y ya el decreto legislativo 278 habla de la competencia, ¿no? Se nace, que lo vamos a volver a ver en el 2322, evalúa el instrumento de gestión ambiental cuando son dos o más regiones. ¿Esto es posible? Sí, a veces se diseña infraestructura de disposición final que atienden a más de dos regiones, siempre y cuando pues, tengan proyecto, perdón, impacto, no tengan algún impacto fuerte, ¿no? El gobierno regional cuando son dos o más provincias y los municipios cuando sean uno o más distritos, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, hay un cambio, ¿no? Cuando el tema de residuos sólidos es ahora netamente fiscalizado por OEF, ¿no? Entonces, ¿cómo se clasifica un estudio de impacto ambiental? ¿No? Estamos hablando en este caso, fíjense, en este caso particular, estamos hablando de un instrumento de gestión ambiental preventivo, ¿no? Que lo anticipo, ¿no? Que tiene cierto procedimiento, entonces a esto vamos a regresar, esto no vamos a ver ahora. Entonces, el régimen de sanción, fiscalización y sanción está a cargo de OEFA, ¿no? Y ya hemos dicho, y esto sí lo vamos a recalcar, hemos dicho claramente, OEFA está a cargo de los centros de acopio municipales o lo que corresponda, y vamos a ver que hay un cambio de esto con la ley, plantas de valorización, planta de transferencia y obviamente infraestructura de disposición final, ¿no? Y por extensión, nosotros podemos ver que todo lo que es infraestructura de residuos sólidos va a estar a cargo de OEFA, ¿no? Entonces, eso tenemos que tenerlo presente, ¿no? Que dijimos que para un tema de estrategia, de montar de repente un tema de planta de valorización, tenemos que considerar que OEFA no va a fiscalizar, ¿no? Es un tema de decisión, si bien son temas de decisión de alta gerencia, pues la opinión técnica es valedera, ¿no? Es valedera. Es un poco lo que queremos ver acá, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos que las funciones de OEFA, ¿no? ¿Qué hace? Supervisa, fiscaliza y sanciona los instrumentos de gestión ambiental para todo lo que es recuperación y reconversión de áreas degradadas. Dijimos que estos son instrumentos de gestión ambiental del CI, perdón, complementarios al CIA, porque son de índole correctiva. Es decir, los instrumentos de gestión ambiental correctivos, complementarios al CIA, que sirven para recuperar las áreas degradadas y para operarlas inclusive son de cargo de OEF, ¿no? De eso también vamos a ver por ahí unos ejemplos, ¿no? Y bueno, OEFA también multa y mantiene un inventario de áreas degradadas que por ahora no lo vamos a ver, ¿no? Eh, entonces, las autoridades sectoriales también manejan sus sectores, es algo que todavía no vamos a ver. Los gobiernos regionales manejan a través de las DIRESAs, los establecimientos de salud, de servicios médicos, que tampoco no vamos a ver mucho. Las provinciales manejan todo lo que es residuos sólidos, generadores, recicladores, transporte, con excepción de, dijimos, con excepción de infraestructura, ¿no? Que es justamente lo que vamos a ver, ¿no? Y los distritales, pues básicamente el manejo ya, el manejo local, digamos, ¿no? El manejo local. Bien, entonces, y los gobiernos regionales también tienen un régimen sancionador, pero vamos a ver ahora la ley 32212, ¿no? ¿Por qué es importante la ley 32212? Porque ha ido circundando, o sea, ha ido dándole forma a toda esta tendencia, ¿no? Toda esta tendencia empieza pues porque el gobierno, obviamente como política de Estado, dice tenemos que valorizar, ¿no? Minimizar, es obvio, ¿no? Como primera opción, pero como segunda opción es valorizar. Pero entonces, nuevamente, repetimos, ¿no? La valorización no es que cae del cielo, ni se hace en el aire, se hace en algún sitio, en algún espacio físico, ¿no? Bien, entonces,
Entonces, vamos a ver ahora la ley 322.12. Bueno, la ley 322.12 fue publicada el último mes del año 2024. Fue publicada como una modificatoria del decreto legislativo de 1278. No, entendamos que pues no es no es que se haya eliminado pues no se ha eliminado el 1278, ¿no? Sino se ha modificado, ¿no? Entonces, vamos a ver acá en esta ley, así vamos a ver con más claridad los conceptos, o algunos conceptos clave, ¿no? ¿Qué es acondicionamiento? ¿Qué es valorización? ¿No? Que son importantes, ¿no? Que son importantes porque en algún momento ustedes van a trabajar también en el sector privado, ¿no? Y de ustedes va a depender la decisión. ¿Hacemos acondicionamiento? ¿Hacemos valorización? Y si hacemos valorización, ¿qué riesgos tenemos? O qué deberíamos hacer, ¿no? Para acoplarnos a la ley, ¿no? Si estamos en una empresa privada, ¿qué nos conviene hacer fuera, hacer dentro, etcétera, ¿no? Entonces son cositas que vamos a ver, que vamos a tratar de aprender, ¿no? Hemos visto la ley con un poco de sesgo, ¿no? Porque en realidad la ley también incluye operaciones de barrido, limpieza, recolección, etcétera, ¿no? Que no viene mucho al caso, sino con un poco de sesgo, tratando de ver qué son infraestructuras, ¿no? Entonces, antes de pasar, ¿no? Yo tengo un resumen, digamos, un resumen de lo que serían infraestructuras de residuos sólidos, ¿no? Entonces, ¿qué son infraestructuras de residuos sólidos? ¿No? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de instrumentos de gestión ambiental, no es pues para el planeamiento de residuos sólidos, ¿no? Tampoco es para el barrido. Es básicamente para las infraestructuras, ¿no? Entonces, las infraestructuras de residuos sólidos se entienden como edificaciones, maquinaria, servicios, ¿no? Complementarios para lo que sería recolección, transporte, almacenamiento, conversión o disposición final, ¿no? Todo lo necesario para hacer una actividad, ¿no? Entonces, ¿no? Ahí se manejan residuos sólidos. Depende de cómo se manejen, de eso va a depender qué se genera, ¿no? En el ejemplo, vamos a verlo, cuando hagamos el caso práctico, vamos a ver, ¿no? Dependiendo de qué se genera, hay una peligrosidad, pero recordemos que la ley ya establece algunas formas, ¿no? Ya establece algunas formas. Por lo tanto, no podríamos, nosotros pretender, digamos, hacer compost y pretender que eso es solamente reciclaje. No es solamente reciclaje, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a ver por qué, no tiene algunas pautas técnicas. Vamos a ver otro ejemplo también de un plan de minimización y manejo de residuos sólidos, que es específicamente de una compañía minera, en el cual pues su centro de compostaje está dentro de la compañía minera, ¿no? Dentro de su ámbito. Entonces ahí la figura es diferente, ¿no? Y vamos a analizar un aspecto de la ley que está vinculado al tema del tema de compostaje, pero en, este, en lo que sería los municipios, ¿no? Ahí hay otra controversia, digamos. ¿De qué se trata la controversia, ¿no? La controversia se trata de que, ¿qué hago yo? Fíjense, esta pregunta es importante, no parece trivial, ¿no? Si yo soy funcionario de un municipio, de un distrito que queda en el centro de la ciudad, pero me piden que yo prepare compost, pues, porque obviamente hay toda una política nacional del Estado, ¿no? Ustedes deben entender que no solamente es una política, sino que, aunque me parece que el año 2025 ya no ha tenido incentivos, muchos otros años ha tenido incentivos, ¿no? ¿Por qué son los incentivos? Para que los municipios se preocupen de convertir la mayor cantidad de restos vegetales en compost y no sobrecarguen los rellenos. Es una política de Estado, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Cómo se comporta OEFA? Voy a hacer una infraestructura para eso, me van a fiscalizar eso. Eso vamos a ver en el desarrollo de la 322, de la 322.12, ¿no? Entonces, infraestructura e instalaciones donde se manejan residuos sólidos, ¿no? Entonces, infraestructuras hay de varios tipos, ¿no? Uno son las infraestructuras de disposición final. Las infraestructuras de disposición final, como su nombre mismo lo dice, son infraestructuras en donde por la eternidad, vamos a decirlo así, vamos a hablar de esa manera, los rellenos, perdón, los residuos ya se quedan, ¿no? No es que lo vamos a remover o es una remoción, nada, ¿no? La idea es que se queden
y que sus efluentes, su lixiviado, pues no fluya, ¿no? Es decir, estamos hablando de un relleno sanitario que tiene un liner, una protección. Ustedes saben que los rellenos tienen una protección una capa de protección de polímero, normalmente geotextil, geomallas. Un relleno de seguridad, un relleno de seguridad que es básicamente algo muy semejante, pero de repente con mayores parámetros de seguridad. Un relleno mixto, que no es que sea a la vez que se hagan los dos, ¿no? Sino que un relleno mixto es que tiene celdas comunes, digamos, y celdas de seguridad. Por eso se llama relleno mixto, ¿no? Y una escombrera. ¿Qué es una escombrera? Una escombrera es un relleno sanitario, pero adaptado, idóneo para residuos de construcción y demolición, ¿no? Todos esos son infraestructuras de disposición final. Es decir, son infraestructuras en donde en donde quedan los residuos por siempre, ¿no? Y recordemos que es la opción menos deseada, la tercera, no ni siquiera es la segunda, no es la tercera, ¿no? Pero son los infraestructuras de disposición final, es casi obvio que este tipo de dispositivos requieren pues, instrumentos de gestión ambiental, ¿no? Porque de todas maneras tiene un impacto, ¿no? Sea eh, a la capa freática, pueden contaminar el agua, pueden contaminar el aire, contribuyen al cambio climático también porque generan CO2 y CH4, CO2 y metano, ¿no? CO2 y metano, entre otros, ¿no? Y también a veces olores, etcétera, ¿no? Y tienen que ver muchas veces con la apreciación o depreciación de terrenos en donde estén construidos, ¿no? Luego tenemos las infraestructuras de valorización. ¿Qué es una infraestructura de valorización? De siempre, pues un edificio en donde se valoriza. ¿No? Tengo una instalación uno 2 3 y ahí valorizo. ¿Qué es valorizar? Darle valor a algo. De repente ingresan, no sé, envases de diferente tipo y yo produzco envases limpios, ¿no? Recordemos que la ley permite limpiar los envases, lo que no permite es usar para alimentos, ¿no? Pero sí para temas químicos, etcétera. Estamos haciendo solamente una idea, ¿no? Infraestructura de valorización, ¿no? ¿Qué pasa si yo diseño una infraestructura en donde llevo residuos orgánicos, restos de poda? Vamos a acabar la idea. Bien. Vamos a continuar la idea, ¿no? Entonces, una planta de tratamiento donde yo pueda tratar un residuo, ¿no? De repente tengo orgánicos y lo descompongo y produzco biogás, ¿no? O de repente tengo neumáticos y produzco algún polvo de caucho, digamos, idóneo para utilizarlo en pistas, etcétera, ¿no? Entonces, todos estos son infraestructuras, ¿no? Y todos estos pues ameritan, ameritan ¿cómo le explico, no? Ameritan un instrumento de gestión ambiental porque muchos de ellos, si no todos, van a tener impacto, ¿no? Un relleno sanitario, como le dijimos, y el de seguridad también, el mixto también, y el escombrar también, pueden haber efluentes, o sea, lixiviados, puede contaminarse el aire, porque hay un constante vertimiento de residuos y recapeo con material estéril. Luego tenemos la infraestructura de valorización. Por ejemplo, si yo hago compost, tengo que entender que van a salir lixiviados, ¿no? Porque es una descomposición orgánica, se produce el lixiviado, ¿no? Si hago transferencia, tengo riesgos en que de repente falle la electricidad, la potencia, algún tema mecánico, alguna faja transportadora y no pueda cumplir la norma, ¿no? La norma me dice que los residuos deben estar un máximo de 12 horas, ¿no? E igualmente la planta de tratamiento, ¿no? Entonces, estos son las infraestructuras de residuos sólidos. Eh, estas son, este, Estas son aquellos que van a meritar, entre otras, porque también tenemos, como es obvio, las áreas degradadas, que es otro campo. Es un poco de lo que vamos a tratar, ¿no? Entonces, dicho esto, vamos a empezar la 322.12, ¿no? ¿Qué nos dice la 322.12? Vamos a verlo con detalle, ¿no? Porque es importante, ¿no? Es lo último que ha hecho, ¿no? El servicio de limpieza pública consta de recolección, transporte,
Fíjense lo que está en color, ¿no? Valorización, transferencia y disposición final, ¿no? Entonces, la valorización está catalogada como muy importante. Entonces, ¿quién valoriza? Los recicladores, por ejemplo, ¿no? Puede valorizar una empresa tercera, un privado, puede valorizar el mismo municipio, como ocurre con el tema de los orgánicos, ¿no? El tema de los orgánicos es una valorización, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, el Estado está dando la pauta, valorización, ¿no? Lo está colocando a un nivel de importancia alto, ¿no? El Estado subsidia, ¿no? Tiene un rol subsidiario, es decir, podría subsidiar eventualmente. Entonces, la autoridad tiene que incentivar la inversión pública y la privada incluso, ¿no? Que es un poco la razón de ser de lo que vamos a ver, ¿no? Entonces, el Estado, el servicio de limpieza es continuo, regular, es permanente y a la vez es obligatorio. Es decir, ningún alcalde, ninguna autoridad podría decir, bueno, es que no me han pagado los tributos y no tengo y voy a suspender el servicio, ¿no? ¿Por qué? Porque el gobierno garantiza la prestación, ¿no? Y de hecho que ya en el ejercicio municipal no importa al área de residuos sólidos, no le es relevante si pagan o no, porque lo relevante es que el servicio tiene que prestarse en forma obligatoria, ¿no? Entonces, si pagan o no, hay una sugerencia que se llama fiscalización, que es la que se encarga de cobrar, ¿no? Es diferente. Entonces, esto se ha catalogado como un servicio público esencial y regular. Por lo tanto, ya esto viene incluso desde la temporada del COVID, ¿no? O sea, el servicio se seguía prestando, si no se fue una situación sanitaria inesperada, digamos, por decirlo menos, ¿no? Entonces, ámbito, ¿no? Y acá hay algo también que debemos ver, ¿no? Todo lo que es actividades, procesos, operaciones de gestión y manejo, se dice desde la generación hasta su destino final, ¿no? Entonces, ya no se habla de disposición final, sino del destino final. ¿Por qué destino final? Porque se prioriza la valorización, ¿no? O sea, antes el destino final solamente era la disposición, se acabó, ¿no? Entonces, la disposición se disponía y ahí se echaba todo, se acabó, se terminaba, ¿no? Ahora, en la actualidad, el destino final hace de que la valorización sea el destino final perdón, el hecho de valorizar sea el destino final de los residuos sólidos, ¿no? Es decir, dentro de lo posible, cada residuo sólido pues debería valorizarse, ¿no? Dentro de lo posible, bueno, inicialmente debería no generarse, ¿no? Pero dentro de lo posible debería valorizarse, ¿no? Entonces, por eso es que el destino final prioriza la valorización, ¿no? Entonces, esto es ya una filosofía, digamos, un tema de política de Estado, es un tema de política de Estado, no es algo que se pueda, no es algo que se pueda prescindir, ¿no? No es algo que se pueda prescindir, solamente hay que cumplir, ¿no? Y en medio de eso está la valorización, y en medio de la valorización, como ustedes pueden entender, están pues los eh, los sitios donde se valoriza, los efectos que ocurre cuando se valoriza, ¿no? Porque toda actividad tiene un efecto, ¿cierto? Entonces, toda actividad tiene un efecto, puede ser un efecto positivo, puede ser un efecto negativo, ¿no? ¿Para el medio ambiente tiene un efecto positivo? Sí, porque retiramos residuos que van a ir al relleno. El relleno sufre menos presión. Pero preguntemos, ¿no? Si yo tengo una planta de compostaje, ¿todos los efectos son positivos? No, porque va a haber efluentes que salgan ¿no? De repente va a haber emisión de olores, efluentes. Podría ser que haya insectos, si no está bien manejado, ¿no? Roedores, qué sé yo, ¿no? Pero la valorización es importante porque ya ha sido incorporada como parte de la política de Estado, ¿no? Entonces, luego tenemos los instrumentos para usar eficientemente los materiales y para gestionar, ¿no? Son las famosas hojas de ruta de economía circular, ¿no? Acá es donde interviene la economía circular. Pero la economía circular, ¿en qué momento interviene? Acá. Entonces, interviene indicando, pues, que cada ministerio va a hacer una hoja de ruta, salvo
salvo el MINAM que hace la hoja de ruta pues nacional, ¿no? Entonces, pero los sectores hacen su hoja de ruta, ¿no? ¿Y de qué se trata la economía circular? Obviamente esta no es una clase de eso, pero básicamente se trata de trabajar desde el diseño, ¿no? No se trata de reciclar todo, no es que la economía circular es el reciclaje, no, o sea, es básicamente el diseño, ¿no? O el diseño ecológico o el diseño, ¿no? O la minimización de materiales en los empaques, o la minimización de colores en los diseños, o la minimización o la utilización de cartones pues, menos agresivos, más procesables, ¿no? Obviamente un cartón, mientras más impresión tenga, va a ser menos procesable, va a requerir más químico, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso es parte del artículo 7, que es el uso eficiente de los materiales y la gestión, ¿no? Luego tenemos, como dijimos ya, el ciclo, perdón, el ecodiseño, la optimización del proceso productivo. El proceso productivo tiene que ser optimizado privilegiando uso eficiente, ¿no? Desde algo tan simple como usar de repente recipiente de mayor capacidad, ¿no? Si alguien usa recipiente de 5 galones para un reactivo, perdón, de un galón, digamos, ¿no? Un galón son 3,78 litros, ¿no? Digamos 4 kilos, ¿no? Podría usar un recipiente de 5 galones, que son 5 por 4, 20 kilos, ¿no? Que es bastante manipulable por una persona, ¿no? Con una fuerza promedio, que tiene menos bidones, ¿no? Mejoras tecnológicas, ¿no? Y hay un punto más que lo vamos a ver en detalle, porque la ley también lo habla en detalle, que es el aprovechamiento de material de descarte. Este aprovechamiento de material de descarte, por si acaso, también es parte del plan de minimización y manejo de residuos sólidos. Eso también es importante, ¿no? En ningún caso se deja de lado, en ningún caso se deja de lado, porque es parte del instrumento de gestión ambiental, digamos, ¿no? Entonces, qué es el aprovechamiento de material de descarte? Que proviene de actividades, ¿no? El aprovechamiento del material de descarte perdón, el uso de materiales, algún subproducto, alguna merma, algún producto X que salga de una actividad y que vaya hacia otro, ¿no? Que vaya hacia otro proceso de la misma actividad podría ser, podría ser, ¿no? O eventualmente que vaya a la actividad 2, ¿no? Ejemplos, para no ahondar mucho, ¿no? No andar mucho. Por ejemplo, si en una empresa textil producen retazos pequeños, ¿no? Eso, pues un retazo pequeño no va a servir para hacer un pantalón o una camisa, pero podría servir para que una empresa especializada haga perdón, plumeros, ¿no? Trapeadores, plumeros, entonces, algo de eso, ¿no? Para que alguna otra empresa utilizada haga estos trapitos cosidos que sirven para limpieza industrial, ¿no? Se llaman trap, que lo venden por kilos. Pues, para la empresa, pequeña empresa que hace plumeros o la que hace trapos, ese es un material de descarte, ¿no? No es un residuo sólido, ¿no? Tal como lo mencionamos al último, por si acaso. El material de descarte no se considera residuo sólido. Entonces, solamente son reingresados pues, a otro proceso principalmente, ¿no? De repente a otro proceso, regresamos a otro proceso, ¿no? No se considera residuo sólido, por lo tanto, si yo voy a mandar material de descarte, ¿no? Trapos pequeños a una industria que se dedique a hacer trapos, ¿no? Trapos industriales, si yo, podría ser razonable, yo no lo considero residuo sólido, por lo tanto, no tengo la obligación de que lo transporte una empresa operadora, y no que lo que sea transportado en un vehículo especial que transporte residuo sólido, no. Basta, como no es residuo sólido, simplemente basta transportarle a un camión que tenga su permiso trivial, ¿no? El permiso común de circulación del Ministerio de Transporte, ¿no? Entonces, esa es un poco la ventaja. La ventaja es esa, ¿no? Yo me deshago de algunos residuos que para mí podrían ser residuos, entonces lo diseño o considero ya material de descarte, y alguna empresa, como dijimos, ¿no? Digamos, si los trapos están acá, los trapitos que quedan pequeños, y hay una actividad 2 que es fabricación de trapo industrial, para ello será material de descarte, ¿no? ¿Qué nos pide la norma? La norma nos pide indicarlo, eso sí, ¿no? O sea, no restringe, no dice que es residuo sólido, pero
el titular que va a usar eh, el, el material de descarte, por ejemplo, obviamente si es que tiene la obligación de hacer un instrumento de gestión ambiental, va a describir el aprovechamiento de este material, ¿no? Eventualmente, siempre y cuando le corresponda. Obviamente, una pequeña empresa que cose trapos, por ejemplo, no amerita, me parece, tener un instrumento de gestión ambiental, pero, pero sí debería tener de repente una pequeña descripción, ¿no? De que ese material viene, no se recibe cada mes 100 kilos de trapos, que de material descarte la industria tal y los usa como parte de su materia prima y elabora trapos industriales, ¿no? Algo así, ¿no? Pero si fuera una industria o una empresa grande o una empresa o cualquier tipo de empresa que tenga, que tenga instrumentos de gestión ambiental, es obvio que eso debe estar incluido en el plan de minimización y manejo de residuos sólidos, ¿no? Que si bien es cierto, no lo hemos visto todavía y no lo vamos a ver exactamente tal cual, pero sí ya tenemos clara su existencia. ¿Por qué? Porque ese plan de minimización y manejo de residuos sólidos ya establece medidas dentro del IGA, ¿no? Pero es un IGA obviamente más completo, ¿no? Para la industria, pero igual tenemos el tema de residuos sólidos ahí. Y las actividades de residuos sólidos también están controladas desde ahí, ¿no? Entonces ya es otro enfoque, digamos, ¿no? Básicamente es para un enfoque para residuos sólidos no municipales, ¿no? ¿No? Entonces, si un proyecto de inversión grande o una actividad en curso, se refiere a actividades que ya tienen PAM, etcétera, van a aprovechar el material de descarte, lo que necesitan pues es modificar su instrumento de gestión ambiental, ¿no? Entonces, eso también es posible, las empresas siempre pueden modificar su instrumento de gestión ambiental, ¿no? Entonces, eventualmente también pueden actualizar su gestión ambiental, ¿no? Y quienes generan, quienes generan material de descarte, ¿no? En este caso son los titulares los que generan, incluyen en su plan de minimización y manejo de residuos sólidos aspectos generales sobre la generación y manejo de este, ¿no? Obviamente eso en base a previsión, ¿no? Vamos a ver después, pues no lo hemos visto, cuál es la lógica del plan de minimización y manejo, ¿no? ¿Dónde se ubica? Por eso va a ser interesante verlo, lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿no? Y nos damos cuenta, ya nos vamos a dar cuenta de que estamos viendo hasta tres tipos de instituciones, ¿no? Una planta industrial grande, una compañía minera, pues, ¿no? Vamos a hacer un ejemplito, ¿no? Una compañía minera grande. A ver, disculpen, acá tenemos una pregunta. Dice, para una empresa operadora de residuos sólidos quiere mandar un proyecto de una PETAR para un uso de usuario, por ejemplo, fábricas industriales. Ah, mm, a ver, una planta de tratamiento de aguas residuales para lo que es aguas residuales industriales ya le competiría ya no es un tema de residuos sólidos, pues, en principio, ¿no? Es básicamente un tema un tema complejo, porque si son residuos industriales, ese es un tema bastante complejo. A veces son incluso contaminantes persistentes, orgánicos persistentes, ¿no? Y yo creo que en ese caso, presentar al SENACE, ¿no? Para EVAP, ¿no? Evaluación Ambiental Preliminar. Pero la empresa nada tiene que ver que sea para una EVAP, ¿no? O sea, una evaluación ambiental preliminar, ¿no? No es relevante, relevante que sea residuo sólido, que sea EORS, ¿no? En este caso actúa como una empresa cualquiera. Lo que pasa es que acá, lo que pasa es que acá ya estamos trascendiendo el tema de residuos sólidos. El manejo de efluentes es otra área. El manejo de efluentes es netamente otra área, ¿no? O sea, una cosa es algunos residuos líquidos que podamos empaquetarlos, ¿no? Encajarlos y que por falta de tratamiento los tratamos como residuos sólidos. Y otro tema distinto
es el que ellos quieran hacer una planta de tratamiento, ¿no? En ese caso, básicamente sería yo creo que sería una EVAPA, el SENACE de frente, ¿no? Porque es muy probable, es muy probable, es probable que eso le genere, que eso genere la necesidad de un EIAD, ¿no? Un EIAD detallado, que es un instrumento de gestión ambiental preventiva que no lo hemos visto todavía, pero lo vamos a ver, y que eso es el nivel máximo de complejidad, ¿no? Que va a requerir impacto ambiental, manejo del impacto ambiental, entre otras cosas, ¿no? Línea de base, y también el manejo del impacto social y compensaciones inclusive, ¿no? Porque es una obra de gran impacto. Más aún, hay que considerar que el tratamiento de residuos de usuarios industriales es un tema bastante complejo, por si acaso, ya, o sea, ni siquiera es como el tratamiento de aguas residuales domésticas. El tratamiento de aguas residuales domésticas es bastante conocido, su composición es conocida, ¿no? Se trata por oxidación, hay tratamiento primario, secundario, bueno, terciario, y se puede tratar pues por oxidación, etcétera, ¿no? Pero el tratamiento de residuos industriales es algo muy abierto, ¿no? Entonces, pues, a usted le puede llegar diferentes tipos de residuos y en ese caso, pues, algunos pueden ser residuos recalcitrantes, o sea, de repente residuos orgánicos, ¿no? Que son difíciles de oxidar. Y va a depender mucho de qué se trate o de alguna muestra de qué se trate para que le... Entonces, en ese caso, por ejemplo, es más práctico de frente, directamente pensar o planificar un estudio de impacto ambiental detallado, ahí cerrado, ¿no? Entonces, bueno, lo dejo ahí por el momento, ¿no? Bien, entonces, entonces estamos acá. Luego tenemos el tema de bienes priorizados, en donde la 32212 simplemente ratifica al 1278 indicando de que las empresas manejan como bienes priorizados RAE y neumáticos fuera de uso, ¿no? Es muy sencillo, ¿no? Aumenta las competencias de OEFA, si trabajan también en gobiernos locales, ¿no? Para los que trabajan en gobierno local, aumenta la competencia de OEFA en la gestión y manejo, ¿no? Si ustedes se fijan, anteriormente la OEFA solamente tenía competencia básicamente en infraestructura, ¿no? Es decir, en infraestructura significa pues en el relleno sanitario, ¿no? Luego la carencia de relleno. Ahora, OEFA también fiscaliza la gestión y manejo, ¿no? Al fiscalizar la gestión y manejo, lo que va a hacer también es que los malos manejos los pueda fiscalizar y denunciar, obviamente, a través de su procurador, ¿no? Pues, eso les comento, ¿no? SENACE. Acá me voy a detener un momento, ¿no? El SENACE, el Servicio Nacional de Certificación Ambiental, SENACE, aprueba los estudios de impacto ambiental detallados, ¿no? Tal, por ejemplo, como está comentando el participante, ¿no? Un APETAR para residuos industriales, para efluentes industriales, perdón, ya no residuos, ya no hablo de residuos, un efluente industrial es un APETAR compleja, con muchos parámetros técnicos muy especializados. Por lo tanto, eso pues, es muy probable que va a requerir un estudio de impacto ambiental detallado, ¿no? En el caso de residuos sólidos, SENACE aprueba el proyecto de inversión de residuos, de residuos sólidos del Estado, ¿no? Proyecto de residuos sólidos de infraestructura cuando vayan a hacer, infraestructura de residuos sólidos, específicamente cuando se va a hacer valorización, como lo vamos a ver ahora, o áreas de acondicionamiento, ¿no? Pero básicamente cuando se vaya a hacer valorización. La gestión puede ser municipal, no municipal o mixta, ¿no? La gestión se refiere al tipo de residuos, ¿no? Al tipo de residuos. Cuando lo hacen privado, normalmente son de gestión no municipal, ¿no? Pero también podrían ser privados de gestión municipal, ¿no? Porque, por ejemplo, si un privado solamente decide hacer reciclaje, no sé, solo de botellas, ¿no? Eso es un residuo municipal. Las botellas son botellas PET, son residuo municipal, ¿no? O mixto, ¿no? Entonces se nace a lo más complejo. ¿Qué es lo más complejo en todo lo que es residuos sólidos? La infraestructura, ¿no? También las áreas de acondicionamiento, las áreas de valorización, ¿no? Que vamos a ver que hay una disquisición ahí, ¿no? Y así como el SENACE los aprueba,
OEFA lo fiscaliza, ¿no? Este es el nivel más alto de repente, ¿no? Es decir, en tema de residuos sólidos, el tema más alto, más complejo es SENACE o en su defecto, para valorar y OEFA para lo que sería, este, ¿no? Bien, eh, administrador, ¿le parece si hacemos un break de 5 minutos acá? Para no cansar también a los participantes. Y está bien, hacemos 5 minutos y retomamos. Lo que pasa es que ahorita estoy sin energía Ya. eléctrica. Bueno, haremos el curso hasta Ya, que nos dure la batería de la laptop. ya. Yo ¿Sí? regreso igual automáticamente a los 5 minutos. ¿Ya? Está Ok, bien, entonces quedamos. esperamos. Vamos a continuar, ¿no? Entonces, vemos que así como equivalentemente se nace, eh, evalúa y aprueba, clasifica también, ¿no? Los EIAD de los complejos para infraestructura de residuos sólidos, OEFA los fiscaliza, ¿no? Más o menos la lógica es la misma. Los gobiernos regionales, ¿no? Y acá viene el cambio de la norma, y a la vez es un cambio, un desafío, es una oportunidad también para quienes trabajan en gestión de residuos sólidos. Tienen como competencia ahora evaluar y aprobar los instrumentos de gestión ambiental. Pueden ser de infraestructura de residuos sólidos o área de acondicionamiento de gestión municipal o recuperación o reconversión de áreas degradadas en su ámbito y quizá que presten servicio en otro ámbito, a excepción de qué, a excepción de los CIAD, ¿no? ¿Por qué? Porque los CIAD, ya hemos dicho, son competencia de evaluación de SENACE, ¿no? Aprueban los EIA semidetallado como los instrumentos correctivos, o sea, los IGAC correctivo para gestión no municipal y mixta, incluyendo recuperación o reconversión, ¿no? Implementan, ¿no? Y fíjense en esta competencia, ¿no? Implementan infraestructura de disposición final en su jurisdicción. ¿Qué significa implementar? Bueno, entendemos que implementar significa hacer. Entonces, quienes trabajen en gobierno regional, quienes se especializan en residuos sólidos y trabajen en gobierno regional, alguna vez van a verse con la disyuntiva de implementar una infraestructura de disposición final, ¿no? Que obviamente va a requerir aprobar su IGA, hacer su expediente, etcétera, ¿no? Entonces, pero es una competencia más dada por el artículo 21 de la 322.12, ¿no? Y además de eso, también obviamente apoyan, dan soporte a la gestión integral de residuos sólidos municipales mediante convenios para operación y mantenimiento, ¿no? ¿Qué significa operación y mantenimiento? Significa recolectar, pues, arreglar la máquina, recolectar o hacer la operación, ¿no? Entonces, una oportunidad y desafío. Las provinciales, igualmente, van a aprobar los instrumentos de gestión ambiental de infraestructura de residuos sólidos o áreas de acondicionamiento, o eventualmente los planes de recuperación y reconversión en su ámbito, ¿no? Eh, Indiferentemente a quién presten servicio, ¿no? ¿Qué excepción hay? El EIAD. ¿Por qué el EIAD? Porque el EIAD es para SENACE, ¿no? ¿Qué van a aprobar también? Las DIA, la declaración de impacto ambiental, que son los instrumentos preventivos, ¿no? Para los casos sencillos, los casos que no tienen gran impacto, y los instrumentos complementarios de tipo preventivo también, eh, para gestión no municipal o mixta, ¿no? Siempre que estén en su ámbito, ¿no? Las provinciales van a reportar también en CIGERSOL, van a supervisar el cumplimiento del plan de manejo de residuos sólidos distritales y van a poder recaudar arbitrios, ¿no? Las distritales van a poder cobrar arbitrios mediante un convenio, van a formalizar recicladores, emitir las licencias, ¿no? ¿Por qué son importantes las distritales? Porque ellos son los que emiten las licencias, por si acaso, ¿no? La licencia siempre es un tema municipal, no olvidemos eso, ¿no? La licencia siempre es un tema municipal, a veces lo olvidamos, ¿no? Luego tenemos en residuos sólidos peligrosos, se va a poder seguir eh, tratando, haciendo limpieza, etcétera, para algunos envases de residuos peligrosos,
Y la única novedad de la ley en este caso es que solamente pueden ser utilizados para insumos o productos químicos. Es decir, es imposible, no deben ser eliminados para alimentos. En ningún caso, ya ha habido casuísticas sobre que en ningún caso alimentos, solamente insumos químicos, productos, ¿no? Productos químicos. Segregación de residuos, ¿dónde debe hacerse? En la fuente, en áreas de condicionamiento o en infraestructura de valorización, ¿no? Eventualmente, eventualmente, también en áreas de acondicionamiento que son componentes complementarios. ¿Qué significa un componente complementario? Significa un componente extra en una infraestructura de disposición final, en una planta de transferencia, ¿no? Etcétera, ¿no? Esto debe hacerse siempre y cuando esté contemplada en el estudio. El IGA normalmente es el complementario y hay disposiciones técnicas, ¿no? Donde no hay segregación, en donde se realiza disposición final, ¿no? Es una disposición antigua, conocida ya, ¿no? El almacenamiento es un tema básicamente municipal, ¿no? Y acá quería un poquito detenerme, ¿no? ¿Qué es acondicionamiento de residuos? ¿Qué significa? ¿Qué es lo que nos quiere decir un poco este tema? Según la 322.12, según la 322.12, según la 322.12, acondicionamiento significa transformación física, ¿no? Permite valorizarlo de alguna manera, pero mediante transformación física, ¿no? ¿Dónde se realiza? En áreas de acondicionamiento, ¿no? No, obviamente hay que ver la naturaleza, los tipos que hay, etcétera, pero son en áreas de acondicionamiento, ¿no? Entonces, ¿para qué se acondicionan? De repente para hacer una valorización más adelante, podría ser, ¿no? ¿Se puede hacer en infraestructura de disposición final? Sí, siempre y cuando pues, el estudio de impacto ambiental lo diga, ¿no? En plan de transferencia, sí, siempre y cuando el estudio de impacto ambiental lo diga, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las actividades de acondicionamiento? Las que vemos ahí, ¿no? Segregación, almacenamiento, limpieza, trituración o molienda, compactación física, empaque o embalaje, y peletizado, ¿no? Que es una forma de fundir los plásticos y convertirlo en pellets pequeños, ¿no? Donde serían más idóneos para almacenar, ¿no? Hablemos, por ejemplo, solamente como ejemplo de compactación física, ¿no? Supongamos que tengo, no sé, una pila de cartones. ¿Qué es compactación física? Simplemente con una compactadora, unos equipos que aplican presión, gran presión, forman unas pacas, unos empaques, pacas, ya se llama así, ¿no? De cartón. Entonces, no estoy haciendo alguna transformación química, no, simplemente los estoy dando forma y minimizando el espacio que ocupan, ¿no? Para poder transportarlo de repente, ¿no? Dándole una forma cuadrada, ¿no? Ese acondicionamiento. Luego tenemos valorización, ¿no? Entonces, acá prestemos atención, ¿ya? ¿Qué es valorización? ¿No? La ley nos dice que la valorización se realiza en infraestructuras autorizadas, ¿no? Se realizan, cuando se realiza en forma complementaria en las instalaciones productivas, ¿no? Área de concesión, etcétera, no se entiende que se constituyan infraestructura de valorización, ¿no? Si la valorización se hace dentro de la instalación productiva o la concesión minera, por ejemplo, no es una infraestructura de valorización, ¿ya? Por si acaso, no trabaja en forma separada, ¿no? ¿Dónde vamos a ver la aplicación del artículo 37? Revisando el estudio de caso, va a ser en la tercera clase,
revisando el estudio de caso de una empresa minera que tiene una planta de tratamiento y tiene una actividad de valorización y una disposición final, ¿no? Todo lo tiene dentro de su lote, dentro de su concesión minera, ¿no? Dentro de su operación minera, digamos así, ¿no? Por lo tanto, no son infraestructura de valorización, ¿no? Se fiscalizan, sí, por default, porque están en el plan de minimización y manejo, ¿no? Entonces, la valorización de residuos sólidos no municipales que sean resultado, pues, de sus actividades, no, las puede hacer el operador normal, el titular, digamos, sin ser empresa operadora, por si acaso. ¿Ya? En el caso, por ejemplo, de una empresa minera, si tiene, no sé, alambres, los puede compactar, para decir una operación cualquiera, los puede hacer de repente, unos, ensunchar, de repente, ¿no? Unas pacas así de alambre, un material metálico, sin ser EORS, ¿no? Entonces, aparentemente hay una contradicción, está haciendo una valorización sin estar en el EORS. Pero, ¿qué ocurre? Ocurre que está dentro de la instalación, es una actividad complementaria, la empresa hace minera. A ver, acá tenemos una pregunta. Una empresa de refinación de aceite usado es una infraestructura de valorización. Claro, no, vamos a ver un poquito más adelante para contestarle, Leo, vamos a ver más adelante para contestarlo, pero cae como valorización, ¿no? Entonces, refinación de aceite usado es una palabra muy amplia, ¿no? Me imagino que quiere decir limpieza, ¿cierto? O sea, refinar tiene bueno, tiene otra disquisición, pero lo vamos a ver. Correcto, es una limpieza, no es un refino, es una limpieza, ¿no? Es una limpieza, ya. Justo vamos a ver un caso parecido, vamos a ver un caso parecido en los casos prácticos para ver dónde corresponde, ¿no? La primera pregunta que yo haría, ¿no? a los participantes es, eh, limpiar el aceite ya quemado, estamos hablando de aceite de cocina, ¿cierto? O aceite mineral, digamos, cualquier aceite, ¿no? Limpiar un aceite, pasarlo por un filtro, ¿es una actividad, un cambio físico o químico? Es lo primero que hay que preguntar. Hay un, hay un, hay un espacio ahí de duda, ¿no? Vamos a ver. Luego tenemos el tema de tratamiento de residuos, ¿no? Que pueden ser acondicionados físicos, ¿no? Entonces respondo, o sea, claro, obviamente, en teoría, si yo tengo un aceite, vamos a poner un aceite de cocina, ¿no? Y yo quiero mejorarlo, no para volver a usar como aceite de cocina, sino como algún tipo de materia prima, ¿qué hago? ¿Qué hago? Algo muy simple, ¿qué hago en mi casa? Paso el aceite por un colador, algunas partículas sólidas, restos de comida, ceniza, lo que fuera, se quedan en el colador y la fracción que trasciende el colador, la que pasa, es más pura, más limpia, ¿no? Entonces, es una operación física, es un filtrado. El filtrado no es una operación química, no es una operación, este, una operación de proceso, pero de índole físico, no está transformándose en nada particular, ¿no? Pero vamos a ver acá, vamos a avanzar un poquito, esto de acá, ¿no? Formas de valorización. Esto lo vamos a ver después, ¿ya? Perdón, esto de acá lo vamos a hacer. Formas de valorización, ¿no? ¿Qué nos dice la ley al respecto? Al respecto de lo que está planteando nuestro participante Herrera, me parece, ¿no, Miguel? Eh, ¿Qué nos dice la ley? El artículo 48 de la 322.12 nos habla de valorización material, ¿no? ¿Qué define como valorización material? Define como valorización procesos de transformación química o biológica que demuestren su habilidad técnica, económica, ambiental, etcétera, ¿no? Recuperación de componentes, materiales, etcétera. Se obtienen de manera parcial
o total los insumos, ¿no? Veamos la recuperación de aceites, que es justamente el problema planteado, ¿no? En la recuperación de aceites, ya hemos dicho que en mi casa, digamos, ¿no? Agarro una malla, un tamiz, o ¿no? Una malla cualquiera, ¿no? O un colador, digamos, lo paso, ¿no? Y ya tengo un aceite un poquito más limpio, ¿cierto? ¿No? Entonces, no es muy difícil de conceptualizar. Esa es una operación, una operación unitaria, digamos, es una operación unitaria denominada filtrado, ¿no? Entonces, de repente, no pongámonos en el caso que por ahí tenga algo de grasa, de manteca, de cerdo, lo que fuera, y hay partes que se han solidificado. Hay partes que se han solidificado, ¿no? ¿Qué hago? Lo caliento un poquito, a baño María. Vamos a hablar de algo muy sencillo, ¿no? Caliento un poquito y lo filtro. Se vuelve todo líquido y lo vuelvo a filtrar, ¿no? He hecho alguna operación química, ha cambiado químicamente el aceite. Personalmente a mí me parece que no, ¿no? Pero debemos tener claro de que la ley indica que la recuperación de aceites es una forma de transformación química o biológica. Entonces, hay un detalle ahí, ¿no? Si la ley en su artículo 48 me indica que hay una forma de transformación, que la recuperación del aceite, que es justo el caso que vamos a ver, qué bueno, ¿no? Qué bueno que conozco un caso así para que también comente. O sea, si está dentro de una transformación química o biológica, entonces tenemos dos caminos, ¿no? Uno, digamos que vamos a hacer un proyecto, ¿no? Si vamos a hacer un proyecto de este tipo, hacemos podríamos hacer la evaluación, qué tipo de fluentes genera, ¿no? Qué tipo de fluentes genera, y SENACE nos dirá es categoría uno, 2 o 3, ¿no? Pues no hay, me parece, una evaluación, una clasificación anticipada. No hay una clasificación anticipada, ¿no? O lo otro es, podemos escribirle al MINAM y decirle, mire, demostrarle, ¿no? Técnicamente, ¿no? Durante los procesos físico-químicos o procesos industriales o procesos unitarios, como se quiera llamar, para recuperar mi aceite, yo no, en ningún caso el aceite sufre una transformación química. Recordemos que el aceite no es un elemento homogéneo, sino es un conjunto de, este, de, este, de aceite, llamémoslo así, que tienen diferente peso molecular, es un rango, ¿no? Destilen un rango, no es que sea un aceite de oliva puro con carbono, perdón, un C20, H44, no sé, es simplemente un grupo de... Pero aún así, los procesos de recuperación de aceite, que son básicamente filtrado o filtrado en caliente, ¿no? Filtrado a presión, etcétera, no son procesos de transformación química, ¿no? Y yo tengo clara esa idea, no son procesos de transformación química, ¿no? Entonces, yo solamente a modo de reflexión, porque acá sí estamos viendo la necesidad o no, la necesidad o no de un instrumento de gestión ambiental, yo solamente les invito a reflexionar sobre este tema, ¿no? Sobre este tema de acá, a ver, acá, ¿no? El peletizado es una transformación química o física, ¿no? Entonces yo abro el cuestionario, ¿no? El peletizado es una transformación química, es una transformación física. ¿Qué es? Para, de repente, quienes no tienen claro, el peletizado es la fusión a unos 200, 300 grados de partículas plásticas con el fin de, con el fin de, con el fin de, con el fin de volverlo líquido. ¿Para qué lo vuelvo líquido? ¿Para qué lo vuelvo líquido? ¿No? Lo vuelvo líquido para poder, ¿cómo le digo? ¿No? Para poder pasarlo por una pequeña malla y cambiarle claro, hacer algo más pequeño en plástico, ¿no? Entonces, yo le hago una pregunta también, ¿no? al participante, ¿no? Yo le hago una pregunta al participante, sencilla, ¿no? Digamos que yo tengo un grupo de elementos plásticos, ¿no? Tranquilamente, ¿no? Los voy a peletizar.
Entonces, la pregunta simple es, ¿cambian sus propiedades físicas? O sea, que las propiedades son físicas, químicas, mecánicas, etcétera, ¿no? Entonces, la pregunta sería, la resistencia mecánica, ¿no? ¿Cambia o no? ¿Varía? ¿Se altera? ¿No? ¿Qué me pueden decir, no? O sea, se altera, cambia, varía. Si yo hago un peletizado una primera vez, una segunda, tercera o cuarta vez, ustedes piensan, ¿ah? Ese es un tema de... Lo que pasa es que todos nosotros pues, estamos en el lado técnico, ¿no? ¿Ustedes creen que un elemento plástico que ha sido peletizado 5 veces va a tener la misma resistencia mecánica? Esa sería la pregunta, ¿no? ¿No? O sea, no, claro, ¿no? Porque la No, temperatura, porque o es sea, una la resistencia. fusión, no lo escuché bien. De repente puede escribirlo mejor, ¿no? Entonces, cada vez que se funde, los polímeros, los enlaces poliméricos, que son grandes cadenas de moléculas, las más son macromoléculas, se van degradando, se van acortando. Por lo tanto, la resistencia mecánica, por ejemplo, va cambiando, ¿no? Ese es un cambio físico-químico, ¿no? Entonces, ahí y hay un tema técnico, ¿no? Es un tema que es, ¿no? Y sin embargo, el peletizado está como acondicionamiento, ¿no? O sea, como si fuera una compactación de cartones. Sin embargo, el peletizado es fácilmente se puede ver que es un, un, una degradación de las propiedades mecánicas, ¿no? Tiene un límite, puede ser 3, 4 veces, no es que se pueda hacer siempre peletizado, ¿no? En este caso, pero de acuerdo a la ley, una empresa que haga peletizado, es decir, que recoja plástico, lo corte y lo funda, simplemente dice, bueno, es una planta, un centro de acondicionamiento, ¿no? Yo no tengo nada que ver con EFA, no necesito instrumentos de gestión ambiental, ¿no? Entonces, a continuación, yo les presento, por ejemplo, esto, ¿no? El input son los residuos plásticos, ¿no? Se puede ver el dibujo, ¿no? Sí se Hay ve. una, hay una clasificación de residuos plásticos, hay un lavado de los residuos plásticos, porque obviamente no se puede fundir con tierra, con etcétera, ¿no? Entonces, hay un efluente de lavado. Hay una reducción de molino en cuchillos, para lo cual se utiliza energía eléctrica, de todas maneras, ¿no? Hay una extrusión, para lo cual también se utiliza energía eléctrica, en donde se funden los plásticos, a veces se agregan aditivos. Hay una peletización, que es el corte de hilos. Estos hilitos destruidos se cortan en caliente o en frío. Y hay un efluente, ¿no? ¿Cuál es el efluente? El agua de enfriamiento, ¿no? El agua de enfriamiento, que normalmente se hace recircular, pues se va evaporando y se va perdiendo, pues es un efluente, no es un agua potable, porque a veces tiene trazas de aceite, trazas de, ¿no? Si alguien ha trabajado en industria plástica, no me va a dejar mentir, ¿no? Trazas de aceite, de metales, etcétera, ¿no? Entonces, y también hay un secado mediante aire caliente, ¿no? Hay todo un proceso industrial para ser peletizado. Sin embargo, nosotros, aterrizando, llamémoslo así, vamos a decirlo así, ¿no? Nosotros tenemos que la ley ha indicado que peletizado es físico, es lo que ha dicho la ley, ¿no? Por ahora. Y a la vez la ley nos dice que el tema de recuperación de aceites es químico, ¿no? Que se pueda indicar o pedir al MINAM una carta aclaratoria que nos demuestren, ¿no? Porque cómo así que es el proceso llamémosle de filtrado, ¿no? Pues básicamente filtrado, o de filtrado en caliente, ¿no? ¿No? O cualquier tipo de filtro, ¿no? Puede ser filtro de mallas, filtro de diferentes tipos de filtros, ¿no? Entonces, realiza algún cambio químico al aceite, entonces, pero por mientras, ¿no? Ya respondiendo a la pregunta, este de acá requeriría un instrumento de gestión ambiental, ¿no? Y si fuese, fíjense, y si usted va a iniciar un proyecto así, o está como ingeniero en un proyecto de este tipo, si es preventivo, es decir, si vamos a hacer por primera vez el proyecto, antes de que se empiece el proyecto, vamos a tener que tener claro que esto requiere una EVAP, que no, o de repente de frente un estudio de impacto ambiental detallado evaluado por SENACE, porque es una infraestructura de residuos sólidos del tipo valorización, ¿ya? Porque está acá. Infraestructura de residuos sólidos del tipo valorización, ¿no? Ahora,
¿Qué efluentes? ¿No? Entonces nosotros lo primero que nos ponemos a pensar es que los tipos de efluentes o emisiones que hacemos que vamos a tener durante durante el tema de, del filtrado, digamos, del aceite, ¿no? Entonces, va a haber algunos, algunos tipos de efluentes, etcétera, ¿no? Que como le digo, lo vamos a volver a ver, ¿no? Pero por el momento yo estimaría o recomendaría, digamos, ¿no? Un, este, un, un instrumento de gestión ambiental, pues, detallado, ¿no? De- disculpen, acá, ¿no? Un instrumento de gestión ambiental, digamos, completo para esta actividad, ¿no? Para esta actividad, ¿no? Entonces, y si es, y si es a ver, y si estamos y si estamos en una empresa en donde ya se hace esta actividad, bueno, ver la manera de que mediante algún instrumento de gestión ambiental correctiva, normalmente un PAMA, podemos ver o podemos manejar los efluentes, ¿no? Ahora, el caso que yo les voy a presentar justamente es un caso de recuperación de aceites y fíjense, a ver, no es que, no es que no es que yo les haya dicho ahorita, pues yo tengo ese concepto. Ellos han presentado algo así como algo lo que equivaldría en derecho a una contienda de competencia, ¿no? ¿Es físico o es químico? ¿No? Entonces, es lo que han hecho, ¿no? Han dirigido una carta al MINAN indicando que ellos consideran que es un tema físico que por lo tanto no corresponde a valorización, sino a acondicionamiento, ¿no? Y que por lo tanto no les corresponde el instrumento de gestión ambiental, ¿no? Pero es algo más difícil, pero está en la ley. Ahora, lo que también les quiero decir es que quien fiscaliza no se fija en estos detalles, ¿no? El que fiscaliza dice en qué punto está el 48. ¿Qué dice el 48? Valorización. Por lo tanto, es valorización y por lo tanto me corresponde, tengo competencia, ¿no? Salvo que el MINAM en algún momento diga o se pronuncie, que obviamente el MINAM también tiene, eh, tiene sus técnicos, ¿no? Y obviamente es una institución que es dinámica también, ¿no? Las normas van cambiando, ¿no? En el tema de compostaje es claro, ¿no? Es una transformación biológica, ¿no? Transformamos residuos vegetales de poco o bajo contenido de lignina en compost, ¿no? En ese lapso de transformación se generan lixiviados, sí se generan lixiviados, a veces se generan olores, sí, ¿no? Se podrían generar compuestos orgánicos volátiles también, ¿no? Entonces, se utiliza la palabra de conversión para producción de biol, ¿no? Que es la degradación anaeróbica de los residuos orgánicos mediante las cuales se produce, me parece, metano o biogás en general, y también algún tipo de, de estos productos que sirven, ¿no? Para lo que es la tierra, ¿no? Y entre otras alternativas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a volver a tratar el tema. Gracias, Manuel, por la participación. Nos permite un poco enriquecer. Pero la recomendación que les hago es que inicialmente hay que obedecer la ley, ¿no? Porque la ley está así, ¿no? Independientemente de lo que podamos comentar ahorita y de lo que yo les haya comentado, ¿no? Y si ustedes tienen conocimientos en lo que es operaciones unitarias, se van a dar cuenta, ¿no? No es lo mismo, pues, una reacción química en donde un producto A se convierte en un producto B que una limpieza de aceite, ¿no? Del aceite lo filtro. La filtración de por sí es una operación física, digamos, no es una operación química, es una operación física. O sea, la transformación es física, nada más. Pero hay un tema físico, nada más, ¿no? Pero bueno, entonces, correspondería acá un instrumento de gestión ambiental, estudio de impacto ambiental. Ya esto va a depender, por ejemplo, de los efluentes, ¿no? En el caso de recuperación de aceite, los efluentes a veces son las borras de aceite, pero es una cantidad mínima, porque si usted puede entender que usted tiene de repente, si hace un balance de materiales, balance de materia, y usted tiene 1 litro de aceite, vamos a decir así, pues la parte sobrenadante, los gruesos, lo quemado será pues
un mililitro, 10, 5 mililitros, ¿no? O sea, no es mucho. Por lo tanto, sus residuos irrecuperables que van a meritar llevarlos, que una empresa operadora de residuos sólidos los lleve pues, a un relleno sanitario, son pequeños, son pocos, ¿no? Es algo que se puede hacer. Hay casos en los cuales un ingeniero puede hacer el instrumento de gestión ambiental, ¿no? Un ingeniero puede ser el componente, pero lo vamos a ver en su momento, lo vamos a ver en su momento, ¿ya? Y de hecho que ya en ese caso no se va a SENACE, ¿no? En ese caso simplemente se trabaja bajo el apercibimiento de la ley. Y la ley, que no la vamos a ver ahora, sino la vamos a ver en la siguiente clase, nos indica así con mucha, mucha claridad, ¿no? Usted tiene que hacer tal cosa, y entonces nosotros hacemos tal cosa. Pero mientras no haya ese apercibimiento de la ley o hayan vencido los plazos, lo único que va a suceder es que tendríamos que ir a SENACE. Tendríamos que ir a SENACE porque si vamos al gobierno regional, simplemente va a decir, no, no tengo capacidad técnica, porque ¿cómo voy a saber si el aceite es acondicionamiento, si en la ley dice que es valoración y usted dice que es una operación de fraude, quizá no tengan el tema técnico disponible, ¿no? Entonces quizá no tengan el tema técnico disponible, ¿no? Pero sí lo vamos a ver, y así lo vamos a ver, ¿ya? ¿No? ¿No? Entonces, acá tenemos un tema para los que quienes trabajan o van a trabajar o pretenden trabajar en los gobiernos locales, ¿no? Valorización de residuos sólidos orgánicos municipales, ¿no? RSOM. En los residuos sólidos orgánicos municipales ya han sido una política de Estado que deben hacerse compost, ¿no? Entonces, todo lo que es mantenimiento de áreas verdes, que serían básicamente restos de poda, restos de árboles, ¿no? Etcétera, ¿no? Cortes de grasas y todo lo que es verduras y parecido de los municipios y eventualmente residuos domiciliarios de los tipos orgánicos deben ser valorizados, ¿no? ¿Por qué deben ser valorizados? Por dos cosas, ¿no? Uno, que si van a un relleno, estos tienen una humedad bastante grande, va a haber mucho más lixiviados. Segundo, que van a ocupar volumen de relleno. Y ustedes, como ya como hemos visto, algo de lo que carece el Perú son rellenos. Entonces, eso ya lo hemos visto. Y tercero, ¿no? Que si es que yo, imaginémonos, que, bueno, lo llevo el relleno, los residuos del mercado y áreas verdes, estos van a ser los que, como son orgánicos, mediante un proceso llamado metanogénesis, entre otros procesos biológicos, bioquímicos, van a generar metano, CO2 y metano. ¿Y qué es el metano? El metano es un efecto invernadero, ¿no? Entonces son varios aspectos por los cuales se ha hecho una política de Estado que las áreas verdes y los mercados acaben siendo compost, ¿no? Se ha hecho una meta, me parece que el 2025 no ha habido la meta, pero es una meta, es decir, los municipios recibían dinero para hacer compost, ¿no? Por lo tanto, por lo tanto, por lo tanto, ya se ha hecho una política de Estado, ¿no? Y los viveros y áreas verdes, pues reciben el compost, humo, sobre todo, hablemos del compost nada más, ¿no? Entonces, eventualmente, si sobra, se le donan al público, etcétera, no lo cambian. Hay una normativa sobre esto. No se vende porque los municipios no pueden vender, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice la ley para ser claros en este tema? La valorización de residuos orgánicos realizado como actividad complementaria dentro de viveros áreas verdes sean de uso prioritario para municipalidades, no estamos hablando de municipalidades, no de privados, para municipalidades, ¿no? No se constituyen infraestructuras de valorización. ¿Qué significa? Que el hacer compost en un vivero no es una infraestructura de valorización. Ergo, no está fiscalizado, ¿no? Y no debo pedirle permiso a SENACE, ni aquí, ni no, nadie, ¿no? Entonces, no está fiscalizado por OEF, ¿no? Obviamente deben cumplirse con ciertas condiciones, características, etcétera, ¿no? Pero no es una infraestructura de valorización, por lo tanto no tengo que pedirle permiso a SENACE que me apruebe un estudio de impacto ambiental y OEFA no va a intervenir indicando que es un Estado básicamente para que los municipios puedan cumplir las metas del Estado, la política del Estado, ¿no? No porque quieran facilitarles, sino porque los municipios son los órganos que cumplen los temas del Estado, si no, ¿quién lo va a cumplir, no? Entonces, si nosotros le ponemos una traba, digamos, de este tipo, lo que va a pasar es que se va a armar algo complejo, ¿no? El municipio va a hacer
un instrumento de gestión ambiental para cumplir una obligación que el Estado le da. Pues se vuelve algo no tan fácil de cumplir, ¿no? Entonces solamente es por eso. Quienes estén en residuos municipales simplemente no van a necesitar, ¿no? Gestión de recursos, esto vamos a verlo muy brevemente, porque esto no, ya no va. Entonces, las municipalidades pueden cobrar los arbitrios, ¿no? Pueden realizar descuentos, hacen segregación en la fuente, ¿no? ¿Qué son los arbitrios? Los arbitrios son el impuesto denominado contraprestación, ¿no? O el impuesto o tasa denominado contraprestación, mediante la cual nos prestan el servicio, ¿no? Este, esto es más interesante para nosotros, ¿no? Se incorpora el artículo 66A, 66B, a la Ley General de Gestión Integral de Residuos Sólidos, ¿no? Uso alternativo de canteras y manejo de cierre. Y esto sí nos interesa porque puede ser que ustedes en algún momento trabajen en el gobierno regional, en la DREM, no sé, en el área ambiental del gobierno regional, ¿no? Entonces, en el plan de cierre de minas, recordemos que la actividad minera tiene un plan de cierre de minas que es un instrumento de gestión ambiental complementario a CIA, que, que, que si bien es cierto, va en el instrumento de gestión ambiental principal, se desarrolla como un plan aparte, se usa, perdón, se puede solicitar la exclusión del compromiso de cierre de las canteras, ¿no? Estamos hablando de no metálicas, por si acaso, ¿no? Se puede excluir las canteras. ¿Qué logramos excluyendo las canteras? ¿Qué logramos excluyendo las canteras? Que las canteras sean infraestructura de valorización de residuos sólidos o de repente infraestructura de disposición finales y de escombrera para residuos de construcción y demolición, ¿no? Entonces, si yo logro excluir una cantera y veo que una cantera es adecuada, yo podría utilizar esa cantera, obviamente haciendo la tramitología necesaria para que pueda ser una infraestructura donde valoricemos residuos sólidos de construcción y demolición, o eventualmente hacemos una disposición final de residuos de construcción y demolición, ¿no? A ver, tenemos una pregunta para del participante. Vamos a, vamos a comentar, ¿ya? Dice, en caso de una depuradora de fluentes domésticos urbanos, está bien, 15 metros cúbicos de residuos orgánicos diarios se sacan de la red sanitaria y se quieren implementar compost, ¿no? Entonces, ¿se puede hacer compost en base a los residuos orgánicos de la red? Sí se puede, ¿no? Esto es algo que técnicamente se puede, ¿no? Entonces, si se quiere generar compost, démonos cuenta que estamos haciendo una valorización de residuos sólidos, pero que no está de cargo del municipio, sino está de cargo de ente privado, cualquiera, ¿no? Privado. Y si bien es cierto, la PETAR tiene un EIA con vivienda, ¿no? Un EIA es la base, ¿no? El EIA es la base. Entonces, entonces, eh, en- lo que va a suceder es que ese sigue siendo la base, no va a tener que ser una modificación de ley, incluyendo el proceso de compostaje, ¿no? El tema de la ley es diferente, o sea, el compost, una entidad privada puede venderlo, una entidad privada no hay problema, puede donarlo, venderlo, regalarlo, no hay problema. El tema de la venta es con el Estado, ¿no? Entonces, ¿es valorización? Sí es valorización, porque yo estoy tomando un residuo que en cuyo caso alterno, ¿cuál es la alternativa? La alternativa es pagar a una empresa operadora de residuos sólidos que lo lleve a disposición final. ¿Cuál es la alternativa uno, ¿no? ¿Cuál es la alternativa? Lo compost, ¿no? Entonces, degradarlo de forma controlada, hacerlo compost, se puede hacer sí. ¿Qué se necesita? Hacer una modificación de ley del estudio de impacto ambiental detallado. Sí es necesaria una modificación. Bajo cualquier evaluación, simplemente, ahora, sería con SENASA, sería con SENASA, básicamente, sería con SENASA, ¿no? Que quede claro que SENASA acepta consultas también, o sea, usted puede consultar a SENASA, necesito hacer tal cosa, tenía mi idea con vivienda, ¿no? Yo creo que podría ser con una modificación, por lo mismo que son 15 metros cúbicos y la generación de compost genera efluentes. El compost de por sí genera efluentes. Tendría que ver ya al detalle el tema para ver si puede ser un informe técnico sustentatorio, tendría que ser, ¿no? Pero yo creo que en una modificación
cabe más. Genera efluentes, genera olores, etcétera, ¿no? Entonces, tiene que tener área también, tiene que designar un área. Eh, lo que sí es cierto, sí es cierto es que no va a tener que convertirse en una empresa operadora, pero sí una modificación, ¿no? Con una modificación. Podría ser que consulte también, por una ITS también podría actuar. Bien, gracias, ¿no? Entonces, vamos a acabar el 15 por coordinación con el administrador. Entonces, ya estamos viendo que quienes de ustedes, ¿no? Algunos de ustedes, jóvenes que trabajen en los gobiernos regionales, van a tener que velar por el tema de residuos de construcción y demolición. Ese encargo le ha dado la ley al gobierno. Entonces, que, por ejemplo, intervenir en el tema de cierre de minas, ¿no? Entonces, cierre de minas, que es parte de la DREM, cuando son actividades no metálicas, actividades pequeñas, tendrán que reservar canteras, ¿no? ¿Para qué reservamos las canteras? Para residuos de construcción y demolición, ¿no? ¿Quién coordina eso? ¿Quién gestiona el uso alternativo? El gobierno regional, obviamente, ¿no? El gobierno regional. Entonces, él es el que está interesado, ¿no? Entonces, él llama a los titulares y dice, mire, vamos a hacer esto de acá, que tenemos este objetivo, ¿qué podemos hacer? ¿No? Entonces, ¿quiénes hacen los proyectos de infraestructura? Los gobiernos regionales, ¿no? O quizá terceros interesados, pero a veces no hay muchos terceros, los gobiernos regionales, ¿no? Entonces, hacen las infraestructuras de evaluación en acuerdo con quién puede cuidarme nada, ¿no? ¿De qué cartera las que van a ser cerradas, las que están en plan de cierre, ¿no? Entonces, obviamente, tienen que gestionar el IGA que corresponde, ¿no? Que hacer un estudio de impacto ambiental detallado, por lo mismo que hemos visto, ¿no? Del SENACE, porque es una infraestructura, ¿no? Porque es una infraestructura. Entonces, como es una infraestructura, es obvio que va a ir SENACE, ¿no? Pero el GORE está encargado de, de actuar para el GORE y es una oportunidad también para un conjunto de técnicos que ustedes, ¿no? Para trabajar, para hacer, son desafíos, ¿no? Para eso también estamos acá, para aprender. Es parte. Bien, jóvenes, con este administrador nos vamos acá, excepción de energía, y continuamos el día a día a las 7 en punto. Vamos a continuar desde acá y vamos a ver el pleno que corresponda a infraestructuras, ¿ya? Y para ver la mejor opción. Gracias a todos por su participación, gracias señor, por su participación, muy interesante las preguntas, a veces las respuestas son difíciles también, y acá nos quedamos, ¿ya? Muchas gracias. Sí, está bien, Gracias. no, no vas a quedar ahí porque estoy con la batería nada más de la laptop y bueno, con la señal del celular, pero ya se me va a apagar la laptop. Mil disculpas. Continuamos así el día viernes, por favor, a la misma hora, a las 7. Y bueno, agradecer también al ingeniero Raúl por su ponencia de día y continuamos como dijo el día viernes, ¿ok? Buenas noches con todos y nos estamos viendo el día pactado el viernes. Gracias, ingeniero Raúl. Igualmente, gracias, buenas noches, buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas noches. Igualmente, María. Buenas noches.